Hola amigos, muy buenos días. 16 de enero del 2025. Tenemos en este momento las 9:43 de la mañana. Hace 13 minutos abrió la bolsa. Hoy tenemos un día sustancioso en términos de las observaciones que vamos a hacer, de lo que está pasando con el mundo cripto, de lo que va en este momento respecto a este escrito. Acuérdense que la SEC había apelado la decisión del juez, pero le faltaba pasar un escrito con el sustento y con los argumentos de la apelación, es decir, los puntos específicos de la apelación que estaban, pues, que estaban controvertiendo la decisión del juez. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con XRP, con su precio, con el comparativo con muchas de las principales compañías del mundo. Pero confírmenme por favor que me están escuchando bien y antes de ir a ver todo esto necesito que veamos qué está haciendo el SPY para que podamos aquí estar claros si vamos o no a hacer algo a las 10 de la mañana o si la ejecución será para las 11. Entonces confírmenme por favor, yo estoy aquí atento al chat de Telegram de las clases en vivo. Bueno, por aquí vemos a Pablo Andrés, vendió al 100% sus contratos de Nvidia. ¿Qué otra cosa veo por aquí? Ustedes todavía están muy activos. Luis Eduardo nos dice, call de petróleo ayer, strike 85, comprado a las 12 p.m. y vendido al 118% como a las 3 de la tarde. Todo de acuerdo a la tarea de Germán de ayer. Es mi primer trade ganador en simulador, empezando a recorrer este grandioso camino. Luis Eduardo, felicitaciones porque tu primer trade son ganancias del 118%. Maravilloso eso. Felicidades para todos los que hicieron sus trades interesantes. Por aquí Juan Pablo nos dice que el triple Q strike 521 a las 2 p.m. Se le vendió a 75% de ganancia en la apertura. Bueno, Pablo Andrés vendiendo al 100% de ganancias. Bueno, sé que muchos de ustedes le están sacando provecho al mercado y bueno, Luis Eduardo, felicitaciones en su primer trade. Quiero entonces que con una confirmación, por aquí Jonathan me dice, se ve y se escucha. Muchas gracias Jonathan, gracias Juan Carlos, gracias Gloria Edith, gracias Rosa Loyola que también me está confirmando. Entonces, bueno, compañeros, miren, observemos. ¿Qué hizo? Estamos en un gráfico aquí, listo, ya estamos en el gráfico de SPY. Miren, ¿qué estábamos observando? ¿Qué estamos observando? Que si se trataba de comprar un retroceso, necesitábamos ser exigentes. No solo que rompiera el SPY, este piso del gap alcista, sino que ojalá también viniese y rompiera la baja, nuestra área de reacción, o que también llamamos soporte dinámico. Soporte porque lo usamos como piso y dinámico porque siempre se está moviendo. ¿Sí? Es esta línea roja, que es el promedio móvil del precio de las últimas 50 velas, ¿sí? Del precio del cierre de las últimas 50 velas, y le llamamos promedio móvil de 50. Eso no ocurrió, eso no ocurrió. Entonces dijimos, bueno, si vamos a operar al alza, que sea porque rompió al alza 594,46. Eso no ocurrió, ¿listo? Entonces en el SPY seguimos a espera de que o nos haga uno o nos haga el otro, ¿vale? Yo voy a dejar de todas formas la velita por aquí, a ver si nos va a mostrar esta opción. Pero en este momento, olvidémonos ya de este piso del gap alcista y veamos lo que está haciendo el precio en este momento. ¿Qué está haciendo? Compañeros, esto se llama una apertura roja en zona cara. ¿Por qué zona cara? Porque la zona barata es este piso en el 585, en el 581, y la zona cara es aquí arriba en el 594,46. Miren que justamente el precio abrió en el techo. Sí, esto es un rango, en el cual el precio a veces está en la parte baja, a veces está en la parte alta. Hoy abrió en la parte alta y la vela es sólida. Compañeros, ¿qué vamos a hacer? Comprar put dentro de 13 minutos si vemos que termina sólido porque tenemos $5 hasta el promedio de 50. ¿Listo? Quiero aquí decirles algo muy importante. Voy a mirarlos aquí directamente para decirles esto.
Entonces, ayer lo que estábamos hablando, sí, el dato de inflación, súper chévere, y entonces los mercados subieron, y sí, chévere, pero ya pasó la euforia del dato. Vamos a ser más realistas, vamos a ser más realistas. ¿Qué decía el dato de la inflación? El dato de la inflación, espérenme que me estoy posicionando aquí en lo que pasó ayer. Sí, el dato de la inflación, espérenme un momentico, mensual, se esperaba del 0.4, salió del 0.4, y el subyacente, que fue la noticia, el subyacente anual, acuérdense que el subyacente es el dato en el que sacamos gasolina y alimentos. Ojo, sacamos eso, porque eso implica más volatilidad. Se esperaba un 3.3 y salió de un 3.2. Estaba escuchando un economista que decía, miren, no fue 3.2, fue 3.24, o sea, fue 3.24. Y el funcionario lo que hizo fue redondear para abajo. Seguramente si el funcionario redondea para arriba, no hubiese gustado tanto. ¿Qué les quiero decir yo con esto? A veces los datos se acomodan un poquito dependiendo de lo que esté requiriendo la administración pública en términos de política monetaria. La razón por la cual los mercados subieron no fue tanto el dato de inflación, sino que se produjo lo que se llama un short squeeze. ¿Qué es un short squeeze? Un montón de posiciones a la baja que estaban puestas en el mercado, los shorts, cuando la gente está apostando a la baja, un montón de esas posiciones, es decir, las vendieron. Se deshicieron los inversionistas de un montón, en términos de lo que ustedes entienden, se deshicieron de un montón de puts. Y eso genera lo que se llama un short squeeze, y eso lo que quiere decir es que al vender esas posiciones bajistas, de inmediato, ¡pah!, el mercado se dispara. Y es esta la razón principal por la cual estamos viendo cómo el día de ayer el mercado, ¡pah!, rebotó en el pre-market y ¡pah!, vino hasta esta zona alta del 594,46 que previamente nosotros la teníamos dibujada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Compañeros, que si en 10 minutos esta velita está sólida, ustedes ya saben lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues ir a analizar los contratos de put y tomar las decisiones que nos conviene tomar. ¿Listo? Bueno, por aquí esto me está diciendo que se me venció mi W. Bueno, un contrato que hay que tener aquí actualizado para poder operar en Thinkorswim. El WBEN8, algo así. Por aquí me llegó al correo, entonces aquí estoy haciendo la verificación. Sí, que por favor, que su W8BEN se le expiró y entonces que actualice. Vamos a ver. Entonces, compañeros, ¿qué necesito que hagamos? Atentos aquí porque estamos viendo la estrategia que se llama apertura roja en zona cara. ¿Listo? En ese orden de ideas también borremos esta velita de aquí. ¿Listo? Y vamos a observar. Ahora, triple Q. Triple Q. Yo quiero ver quién fue que por aquí ganó con triple Q. Espérenme un segundito. Juan Pablo, que había comprado triple Q a las 2 p.m. 500, strike 521. A las 2 p.m. Esta velita. Esta velita, strike 521. Y esto se le vendió a la apertura a Juan Pablo. ¿Listo? ¿Qué hizo Juan Pablo? ¿Se acuerdan la tarea de triple Q? La tarea de triple Q era una velita al alza que rompiera esta zona del 515. Aquí, a las 2 de la tarde se dio. Juan Pablo compró aquí y se le vendió a la apertura. Así como nos está reportando Juan Pablo. Juan Pablo, 75% de la apertura. Quiere decir que Juan Pablo tal vez dejó orden límite al 50% y se le vendió al 75%. Y quiero ver qué fue lo de Nvidia, de Pablo. De Nvidia. Habíamos dejado este dibujito, ¿sí? Ayer Nvidia abrió así, de esta manera. Hizo una vela alcista al principio y necesitábamos una velita aquí, simulando lo que pues les estaba yo dejando. Supongo que Pablo compró por aquí también a la 1 de la tarde y hoy esto abrió aquí arriba. Ahora, yo quiero saber qué estaba haciendo
el triple Q a las 2 de la tarde, pues aquí dando permiso. Entonces, triple Q estaba dando permiso a las 2 de la tarde, Juan Pablo compró, ganó aquí el 75% a la apertura y pues ayer dijimos que si triple Q daba permiso, Nvidia era una buena opción. Y si compraste aquí también a las 2 de la tarde, te pasó lo que le pasó a Pablo y es que se le vendió con una ganancia del 100%. Muy bien, listo, increíble. Ustedes son fenómeno. Finalmente, Col de Petróleo de Luis Eduardo, que fue su primer trade ganador y su primer trade que hace pues desde que viene estudiando con nosotros, extrae 85 comprado a las 12, vendido al 118% de ganancias a las 3. Entonces, hagamos el ejercicio, veamos. A las 12, ¿qué habíamos puesto en el dibujito? Habíamos dicho que aunque estaba muy lejos de la roja, sí, que el precio estaba muy lejos de la roja, que es donde uno dice, está muy lejos de la roja, hablamos varios elementos que nos dijeron, bueno, pero si da la señal, pues continuamos con la tendencia. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál era la señal? Dejamos esta velita. Entonces, por eso Luis Eduardo dice así como la tarea, ¿sí? Así como, todo de acuerdo a la tarea de Germán. Es mi primer trade ganador en simulador empezando a recorrer este grandioso camino. ¿Cuál era la tarea? Pues que si salía una velita así, ¿cuál fue? La velita de las 12 del día. Aquí compró y en algún momento vendió por aquí al 118% de ganancia. Listo. ¿Qué hacemos ahorita? Lo que estábamos hablando ayer. Parece ser que no está tan alcista que él no viene hasta la roja, sino que está usando el soporte amarillo, promedio móvil de 20, para apoyarse y seguir subiendo. ¿Qué necesitamos? Que se acerque más aquí al soporte amarillo. ¿Vamos a comprar apertura roja en zona cara? No, porque estamos muy cerca del soporte amarillo y del nivel 82.60. Vamos a esperar que se acerque más al nivel 82.60 y lo que hicimos ayer, volvemos y lo hacemos hoy, después de que respire. ¿Listo? Entonces vamos a esperar. No vamos a hacer nada a las 10 de la mañana. Pero con SPY sí, por favor, vaya viendo sus contratos, vayan viendo sus expiraciones. Hoy es jueves, entonces compran con expiración para mañana, por favor. Lo que sí les pido es que pues la velita sea sólida, ¿vale? Eso sería dentro de 4 minuticos que estaríamos haciendo esta compra, no antes. Acuérdense que no compramos velas en formación. Dentro de 4 minutos. Listo, pero miren que está dejando una colita que no nos gusta. Necesitamos que sea sólida, entonces hay que observarla. Bueno, entonces el triple Q, perfecto, nos permitió hacer la tareita. Yo por aquí estaba viendo que nos estaba poniendo por aquí, Sandra Liliana nos estaba poniendo, SPY está haciendo máximos cada vez más bajos. Si no logra romper al alza, para mí, hay que comprar put. Supongo que eso es lo que dice Sandra con OCP. Ocupamos un put. A ver. Sandra Liliana, siempre súper juiciosa, nos está diciendo, vea, desde por acá, principios de diciembre, máximo histórico, cae, máximo más bajo, cae, máximo más bajo, cae, otro máximo más bajo, cae, máximo más bajo, máximo más bajo, máximo más bajo, ¿sí? Y eso nos está marcando en el SPY una tendencia, ¿sí? Que viene desde principios de enero. Entonces llevamos más de un mes, ¿sí? Esto lo que sí va a ser muy lindo es cuando rompa, esto ya podemos catalogarlo como un canal bajista. Esto lo que sí va a ser muy lindo es cuando veamos una ruptura de este canal bajista. Ahí sí eso va a estar muy interesante. Sí, vamos a estar atentos. Sí, vamos a estar atentos. Ahí estamos viendo con claridad. En este momento el precio está aquí, pero podría ser un máximo más bajo para seguir cayendo. A ver, si esto fuera un casino, que es lo último que necesitamos que usted se comporte así, queremos que el casino seamos nosotros, ¿no? No queremos ser los clientes del casino, queremos ser los dueños del casino. Pero si fuera un casino, yo les diría lo siguiente, apoyo en la roja para ir a romper este canal. ¿Por qué? Porque ya va siendo hora. ¿Por qué? Porque ya el próximo lunes es la posesión presidencial. Vuelvo y les recuerdo que el lunes no tenemos clase porque no abre la bolsa. ¿Por qué? Porque es el día algo así como el día de Martin Luther King, celebran algo así. Y además la posesión presidencial. Entonces,
volveríamos ya el martes, o sea, tendremos clases mañana y volvemos el martes, pero les quiero decir algo, miren. ¿Se acuerdan que en estos días vimos una noticia que Janet Yellen ya entre el 15 y el 21 tiene que establecer el nuevo techo de deuda, tiene que mover el techo porque en este momento Estados Unidos no tiene permiso de emitir deuda? No tiene, entonces, ¿con qué van a pagar los gastos del gobierno? Tienen una reserva de 600 mil millones de dólares y esa reserva la van a empezar a usar. ¿Qué significa? Que eso va a empezar a hacer liquidez que fluya a los mercados. ¿Qué significa eso? Que lo normal es que el Standard & Poor's 500 llegue más o menos a la zona de los $6,000. Si el Standard & Poor's 500 llega a la zona de los 6,000, 6,200, 6,400, no, hablemos de 6,200, Standard & Poor's, miren aquí se los muestro, Standard & Poor's, el máximo histórico fue aquí. Si estamos hablando de ir a la zona de los 6,000, estaríamos hablando del Standard & Poor's subir por aquí a esta zona de los 6,000. Eso sería una subida del 2%. De aquí a estos días de la posesión presidencial. Si eso es así, deberíamos estar viendo un SPY venir a la zona de los 602 más o menos, 602. Para que eso ocurra, tal vez el impulso sería caer al promedio móvil de 50 y de ahí rebotar. ¿Yo qué veo, compañeros? Está sólida. Esto sería para comprar put dentro de 10 segundos. 10 segundos. ¿Tienen contratos? ¿Tienen rangos? Por favor, si compran, nos reportan aquí en el chat de las clases. Y 3, 2, 1, 0. Chao, se acabó la oportunidad. Quiero que me reporten quién compró aquí put de SPY, estrategia, apertura roja en zona cara. ¿Cuál fue el strike que vieron? Porque yo aquí estoy poniendo mis claves todavía. Yo les recuerdo que yo esto lo estoy haciendo en simulador porque si yo hago esto como lo hacemos con las criptomonedas en cuenta real, esto que lo hemos hecho muchas veces, pero en esta temporada estoy queriendo ser lo más neutro posible. Para yo ser neutro necesito no tener un interés en que las acciones hagan una cosa o la otra. Ay, pude entrar perfecto. Entonces, aquí me estaba pidiendo todas mis contraseñas y ya, volví a entrar. Pero para yo mantenerme lo más neutro posible, yo juego el juego con ustedes, pero tengo que jugarlo en simulador para ver los strikes sin tener un interés particular. Ya estamos empezando esta etapa donde es Diane la que sí opera en cuenta real y nosotros tenemos una manera de comunicarnos para hacer cositas sin que mis expectativas y mi conveniencia sesgue mi visión del mercado. Pero bueno, Diane lleva 3 días ya en exámenes médicos. Ustedes saben que el año pasado fue un año tal vez el más desafiante en toda la vida de Diane. Y en este momento está ya en su 3er día de exámenes médicos. ¿Listo? Ya esperamos retomar porque ella ya empezó en cuenta real de nuevo. Y ese es el juego que jugamos. Ella en cuenta real, yo aquí en simulador para yo mostrarles y todo. Y además yo no infringir ciertas leyes, sobre todo en Estados Unidos, donde uno no puede decirle a las personas, hey, compré esto, compré aquello. Tenemos unos rangos, ustedes saben exactamente qué les estoy diciendo cuando hablamos de apertura roja en zona cara. Y yo incluso puedo mostrarles la pantalla de lo que estoy comprando en simulador. De esa manera no estoy violando ninguna ley, diciéndoles compren esto o aquello, porque es un ejercicio académico donde yo en simulador les muestro lo que estoy haciendo. De esa manera, respetamos las reglas, respetamos las normas que tenemos también aquí en el programa. Yo me mantengo lo más ecuánime y lo más neutral posible y el ejercicio de operativa real lo hace una estudiante que se llama Diane Mendivelso, que sí les comparte a ustedes lo que está comprando y lo que está vendiendo. Ejercicio que le permitió ganarse más de $50,000 en 14 meses cuando empezamos este proceso. Una cosa que es muy interesante porque esos $50,000 se los ganó en 14 meses, $50,000 de ganancia neta en 14 meses, pero con una cuenta de 5,000. Eso es extraordinario, siendo que lo hace una persona que nunca en su vida había hecho trading, ¿vale? Pero entonces, si ustedes compraron put acá, fue un put bien comprado. ¿Por qué? Porque independientemente de si esto cae o sube, que ustedes ya saben que si sube, pues no funciona, y si cae, pues sí funciona, independientemente,
Aquí lo que evaluamos es su capacidad para comprar cuando hay que comprar, ¿sí? Yo aquí necesito mirarlos para decirles lo siguiente. Hay personas que dicen, mira, no, yo uso muy bien los retrocesos Fibonacci. Está bien, esa es tu estrategia. Hay personas que dicen, no, no, Germán, yo lo hago como ustedes. Yo busco zonas de soporte y zonas de resistencia y espero los cruces de las medias móviles y eso me funciona. Está bien. Hay otros que dicen, no, Germán, mi estrategia es la estrategia de los gaps. Está bien. Mire, no importa la estrategia que usted elija. No, yo estoy pendiente del Smart Money. Es que le estoy diciendo estos puntos porque vi un economista hablando de esto. No, no, yo sigo el Smart Money. Está bien. Pero más importante que esos indicadores o más importante que una estrategia es su capacidad para respetar su plan. Es su capacidad para respetar la estrategia y el plan de trading. Y es su capacidad para no invertir más de lo que se puede permitir esperar o de lo que se puede permitir perder. Miren que eso ya no tiene que ver con el cómo. Eso ya no tiene que ver con la estrategia. Eso tiene que ver con la manera de pensar. El pensamiento es más importante que la estrategia. El pensamiento, mi forma de pensar y elementos subjetivos como la paciencia son más importantes que el asunto técnico del cómo o del cuándo. ¿Sí me entienden el punto? Espero que siempre estamos hablando de la forma de pensar correcta. Como estamos hablando de la forma de pensar correcta, yo necesito ir aquí y que necesito que usted me ponga atención para un asuntico que necesito ponerles aquí de manifiesto, ¿sí? Un asuntico que necesito aquí ponerles de manifiesto. Miren. Ojo con lo que les voy aquí a mencionar. Necesito que usted me ponga atención porque la forma de pensar es más importante. Ojo, la forma de pensar es más importante que la estrategia. Y les voy a traer a Ray Dalio, ¿sí? Con algo que vi que publicó. Si usted quiere investigar quién es Ray Dalio, ¿sí? Es uno de los personajes más influyentes en la economía moderna, dueño de un fondo exitosísimo, multimillonario, mejor dicho, todo lo que la gente busca lograr en el mundo actual, él lo logró. ¿Listo? Sin embargo, hoy yo aquí les voy a leer algo pequeñito que él escribió, porque, a ver, como pensaban los Rockefeller y los grandes referentes de riqueza en el siglo pasado, eso es un referente que no necesariamente es lo que funcione en este siglo, ¿vale? Ray Dalio es muy de la mentalidad del siglo pasado. Y aquí voy a traer algo que él escribe, pues porque lo valoramos, pero también para que nuestra capacidad de adaptabilidad nos permita ir más allá. ¿Listo? Miren lo que dice Ray Dalio. Tolerar un problema. Ah, bueno, y el contexto del que voy a hablar se llama aceptología. Recuerden que estamos hablando de mentalidad correcta. Aceptología. Yo sé que puede sonar atrevido, como que, uy, usted está cuestionando lo que dice Ray Dalio. No, yo lo que pienso es que hay verdades que funcionan muy bien para ciertas épocas y para ciertas etapas del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, pues Ray Dalio multimillonario, pues se supondría que ustedes o yo qué vamos a decir o opinar. Pero el pensamiento crítico tiene que ver con eso, tener la sensibilidad para darse cuenta que el mundo va cambiando y lo que ayer era verdad, tal vez hoy ya no aplica, pero dejémoslo solo como tal vez. Y ustedes me dirán si esto que les voy a decir les calar, les hace sentido. Miren lo que dice Ray Dalio, y piensen en aceptología, que es uno de los módulos que hemos estado trabajando en la parte espiritual. Ray Dalio dice, tolerar un problema tiene las mismas consecuencias que no identificarlo. Ya sea que lo toleres porque crees que no se puede resolver, ya sea que lo toleras porque no te importa lo suficiente como para resolverlo, o porque no puedes reunir los elementos para resolverlo. Si no tienes la voluntad de triunfar, entonces tu situación es desesperada. Necesitas desarrollar una feroz intolerancia a la maldad de cualquier tipo, independientemente de su gravedad.
Conclusión. ¿Qué está diciendo Rey Dalio? Así como empieza el escrito. Tolerar un problema tiene las mismas consecuencias que no identificarlo. Entonces, es como que, a ver, si usted se hace el de la vista gorda, si usted se hace el indiferente frente a lo que no funciona bien, entonces es como que usted está condenado a sufrir las consecuencias de su indiferencia. ¿Qué nos está diciendo Rey Dalio en pocas palabras aquí? Usted necesita desarrollar una feroz intolerancia a la maldad. Miren, nosotros hemos hablado de cosas distintas. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de ser el guerrero de la luz que pelea contra la maldad. El guerrero de la luz que pelea contra la oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado de que la oscuridad no necesita ser combatida. Lo único que necesita es que tú te conviertas en luz, que tú te conviertas en comprensión, que tú eleves tus niveles de conciencia. La verdad no necesita ser defendida. El universo, por la manera como funciona, la verdad siempre termina prevaleciendo y la oscuridad no necesita ser combatida. Si tú te vuelves luz, simplemente no la ves. Si tú te vuelves luz, no ves la oscuridad. Imagínate que tus ojos fueran dos lámparas y te meten en un cuarto oscuro. Para donde miras, esas lámparas de luz se dirigen y te preguntan, ¿ves la oscuridad? Y tú responderías, ¿qué cosa es la oscuridad? ¿Me entiendes el punto? Nosotros no queremos jugar al juego de la maldad y la injusticia. Y nosotros, guerreros que combatimos la maldad y la injusticia, no, no, no. Porque entendemos que todo lo que ocurre en este universo es necesario y que el plan que gobierna el universo es un plan perfecto. No creemos en la maldad, no creemos en la bondad, creemos en la perfección de un Padre que diseñó el universo sin una sola pizca de imperfección. Ojo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en los mercados no vemos cosas buenas y cosas malas. Vemos que está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Miren, en el paradigma de la ignorancia tradicional, nuestro ego siempre está buscando la perfección y creemos que Dios es perfecto. Miren, Dios no es perfecto, Dios es. Y Él está por encima de la perfección y de la imperfección. No existen cosas bonitas y cosas feas. Existe la perfección de la creación. Bonito o feo, justo o injusto, es solamente una observación de nuestra ignorancia. Todo lo que ocurre simplemente es necesario. Ojo, y si traemos eso a los mercados, cuando los mercados están subiendo, uno no dice, eso es bueno. Y cuando los mercados están cayendo, uno no dice, eso es malo. Si suben o si caen, uno dice, es necesario. Y ya uno no lo juzga. Y cuando uno no juzga los mercados, y cuando uno no juzga los bancos, y cuando uno no juzga a Gary Gensler, y cuando uno no juzga a Jerome Powell, entonces uno tampoco juzga a su hermano, usted tampoco juzga a sus hijos ni a su esposa, y ahora usted no juzga a su jefe. Cuando nos quitamos de encima esa necesidad del ego de juzgar, ya permitimos que las cosas sean lo que son y no las vemos desde nuestro sesgo. Porque si usted juzga lo que es malo, usted lo condena y usted lo ataca y entonces ahora usted es un guerrero de la luz. No, no, no queremos ser guerreros de nada. No queremos ser, porque la guerra es ignorancia. Queremos no ser guerreros de nada y también queremos dejar de ser buenos. ¿Por qué? Porque normalmente los buenos sufren. ¿Usted no se han dado cuenta que el bueno siempre sufre? Usted no quiere ser bueno, usted quiere ser justo. Y el justo no se opone. El justo no pelea, el justo no combate, el justo no defiende. El justo se convierte en una antorcha de esperanza que inspira a través de su ejemplo. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo el 31 de diciembre de ser un faro de luz verde? El justo no pelea con nadie porque el justo acepta. ¿Qué cosa acepta? Que el plan es perfecto, que Dios no se equivoca y que lo que está ocurriendo es necesario que ocurra para yo ser capaz
de aprender y subir niveles de conciencia. Ojo, nunca hiciste nada malo. Esto se lo aprendí a alguien que está fuera del planeta, es una cosa es de otro mundo. Y le decía a una persona en una conferencia, le decía, mujer, nunca hiciste nada malo, porque hasta tu obra más vil es honrada a través de la sabiduría que obtuviste por haberla cometido. Y le dijo, mujer, nunca hiciste nada malo, porque hasta tu acto más ruin es honrado a través de la sabiduría que obtuviste por ejecutarlo. Nunca hiciste nada malo. No ocurren cosas malas. El Padre diseñó un escenario perfecto para que como una escuela tú cada vez comprendas más. Y todo lo que hiciste que podría parecer maldad te llevó a un nivel más alto de comprensión. Por esa razón, este mismo personaje del que les estoy hablando, que le decía a una señora en silla de ruedas, mujer, nunca hiciste nada malo, estaban hablando del contexto del infierno. Y le decía, mira, en la antigüedad, en tal parte del infierno, era el nombre que recibían unas fosas en las que enterraban a las personas que no tenían cómo pagar el dracma. Y como no tenían cómo pagar el dracma, los enterraban en unas fosas comunes y no las cerraban, y en la noche los perros y los animales se comían esos cuerpos, y en esa época la creencia es que si se comían tu cuerpo no podías hacer la transición al más allá, y entonces eso era negativo, y entonces después los curas y el clero del mundo en las traducciones eso que era una fosa común le dieron otra connotación, y entonces ahora infierno era una herramienta para amenazarte, porque si tú no haces caso y tú no haces lo que te decimos, entonces tú te vas para un lugar de eterno sufrimiento. Pero decía este personaje, ¿tú crees que un padre amoroso de omnipresencia perfecta va a fabricar un lugar para castigar a sus hijos? Y le decía a esta mujer en silla de ruedas, le decía, mujer, ¿tú crees que tú amas más a tus hijos de lo que Dios te ama a ti? Y ella decía, no, 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 el amor de Dios es incomparable. Y tú, entonces, construirías un lugar para mandar a tus hijos a sufrir por la eternidad. Y ella, no, no, yo no haría eso. ¿Y por qué el Padre amoroso perfecto sí lo haría? Miren, yo no sé, yo no estoy hablando de verdades y de mentiras. Yo solo les transmito información. Ustedes me dicen qué sentido les hace. Ojo con esto. Y decía este personaje, si te quitamos la capacidad de darte cuenta que Dios está a ti, y si te quitamos la capacidad de darte cuenta que Dios está en ti, y si te quitamos la capacidad de darte cuenta que la divinidad está en ti, te hemos convertido en un esclavo. En un esclavo que ahora tiene miedo de la condena, miedo de ir al infierno, y ahora vas a hacer lo que nosotros te decimos. Si te quitamos a Dios, te convertimos en esclavo. Y es lo que hizo el clero durante toda la historia, desde su ignorancia. Convencer a las personas de que no tenían a Dios, entonces tenían que ir a buscarlo a algún lado. Sí, y ustedes saben que la iglesia incluso en algún momento, los que más pagaban, pues como que eran los que más tenían posibilidad de ir al reino de los cielos. Ojo, termino esta parte diciendo lo siguiente. Puede ser que tu conciencia en algún momento vivió experiencias en el mundo mineral, en el mundo monera, en el mundo vegetal, en el reino animal. En este momento, tu divinidad está experimentando una experiencia en el reino animal. Si tú estudias tu cuerpo y tu fisiología y tu biología, ¿dónde está clasificado? En el reino animal. Amigos y amigas, no es nuestro diseño para quedarnos viviendo en el reino animal. Debemos, a través de elevar nuestra conciencia, seguir. ¿Y cuál es el siguiente estadio de desarrollo? El reino de los cielos. No te puedes quedar en el reino animal. Es el reino de los cielos. El reino de lo inmanifestado. Eres divinidad temporalmente viviendo una experiencia en el reino animal. Ahora, ¿tú eres un animal? No. ¿Eres un humano? No, eso no es lo que eres. Estás viviendo una experiencia humana, pero eso no es lo que eres. No es lo que eres. Es como un niño en kinder.
¿Eres un inhábil? No eres un inhábil porque eres un ser humano diseñado para lograr unas cosas, simplemente temporalmente no entiendes las cosas de una sociedad como para hacer que te pongamos la responsabilidad de que tengas en tu mano un control remoto para detonar una bomba atómica. Pero si a un niño de 5 años se le pone un control remoto para detonar una bomba atómica, si el niño hunde el botón, no es un niño malvado, simplemente es un niño. Ahora, volvamos al tema de los reinos. ¿Eres un humano? En términos absolutos, eso no es lo que eres. Estás pasando por un estado de aprendizaje en el que la experiencia humana te va a enseñar muchas cosas. Y si queremos hacer el curso bien hecho y hacer tránsito a lo que sigue, que en la Biblia está descrito como el reino de los cielos, para salir del reino animal, necesitamos empezar a deshacernos de la idea de la maldad, de la idea de la injusticia, de la idea del juicio, de la idea de la condenación, de la idea entonces de que hay un infierno. No es, mira, el Dios que nos han presentado a muchos de nosotros es un Dios creado a imagen y semejanza de la ignorancia humana. Entonces, el humano, desde su ignorancia, ¿cómo crea a Dios? Un Dios que se enoja, un Dios bipolar, un Dios que condena, un Dios que juzga, un Dios que castiga. Eso no puede ser. Cuando yo en algún momento me separé de la religión fue porque muchas preguntas que le hacía yo a líderes religiosos, sus respuestas yo decía, no, no puede ser. No, no puede ser. No, no, es que no puede ser. Entonces, llegará un momento en el que la humanidad, de manera colectiva, se canse. ¿De qué? De la misma filosofía, de los mismos dogmas, del mismo sistema económico, sistema político, sistema religioso, y cuando se cansen, porque se cansan de los frutos y empiecen a darse cuenta que no estamos aquí para vivir estas vidas que la mayoría viven, entonces van a cuestionar y entonces van a encontrar verdades más poderosas. Porque yo no estoy diciendo que si usted cree en, no sé, en la divina Trinidad y en el Espíritu Santo, en el Hijo, en el Padre y el Espíritu Santo, que eso está mal. No, no, eso no está mal. Pero en la medida en que usted va avanzando en niveles de conciencia, usted va a empezar a encontrar verdades más poderosas. Y usted, en vez de hablar de la divina Trinidad, va a hablar de la perfecta unidad y va a empezar a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa y está adentro suyo, y el potencial ilimitado suyo depende de que usted pueda hacer lo que hizo Jesús. Si a mí me preguntan quién es el individuo, el personaje que usted más admira de la historia, pues sin lugar a dudas yo digo Jesús, porque entendió una cosa que intentó enseñarnos y que la mayoría no se la pilló. ¿Qué intentó decirnos? Que eres hijo de un padre perfecto, que la herencia que tu padre te deja es el todo, porque es el creador de todo, y que ese padre no vivía afuera, sino que vivía adentro. Y que como vive adentro y tienes el gen de la perfección, eres llamado a hacer eso mismo. Ojo, ¿qué sentido tendría que un padre omnipotente exponga su semilla y de su semilla todos salieron medio idiotas y solo uno fue perfecto? Jesús nos intentó decir eso y decía, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Sería cuestionable la semilla del padre si todos los hijos le salieron como idiotas y en solo uno le salió normal, o sea, perfecto, solo uno. No, no, es que no, no. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo entender e interactuar con Dios. Jesús es tu hermano que vino a darte ejemplo y a enseñarte, no tu salvador. Porque cuando creemos que alguien nos va a salvar, creemos que alguien va a hacer la tarea que a nosotros nos corresponde. No está el universo diseñado para que otros nos hagan la tarea. Nuestro Padre amoroso creó este escenario para que hagamos la misma tarea que Jesús nos enseñó. De esa manera, dejarás de ver a tus hermanos como los gurús, como los salvadores,
como los redentores y empezarás a ver a tus hermanos, los más aventajados, los que tenían más comprensión, como un ejemplo y una inspiración. Y en ese momento, tu llamado será a que tú también seas inspiración. Y en ese momento no tendrás que combatir la maldad del mundo. Te convertirás en amor. Y el amor es luz. Y la luz es comprensión. Y a través de tu comprensión inspirarás a otros para que prendan su propia llama en su corazón y empezaremos a ver una masa crítica de seres humanos que no creen que la salvación está afuera, sino que entienden que la salvación está adentro y que la salvación ya se dio, que ya ocurrió. Y como no tienen miedo al infierno, ya no son esclavos y pueden vivir desde el amor y no desde el miedo, desde el amor y no desde el temor. Y en ese momento empezaremos a ver unos eventos muy específicos en este planeta, porque querría decir que los niños ya no están en kinder, que los niños ya no están en primaria, sino que los niños tal vez ya están en bachillerato y eventualmente algunos empezarán a dar frutos como cuando ya estás en la universidad o incluso ya estás a nivel de posgrado. Así allá vamos y quería manifestarles esto de Rey Dalio, así como una base para poder hablar de estas cosas, ¿vale? Aquí mientras estamos hablando, ustedes pueden observar que ahí está el precio. En una zona de techo, ¿cuáles son las probabilidades? Que esto caiga un poquito. ¿Y usted qué espera, Germán? No, pues que suba. Pero que antes de subir, caiga un poquito, se apoye en el promedio móvil de 50. Mientras eso ocurre, la amarilla cruza al alza la roja y entonces tendremos fuerza en esta zona para ir a romper los 594 y dirigirnos a la zona de los 600 o las zonas de máximos históricos que están en los 608. Vamos a esperar. Germán, vení, pero entonces esto fijo va a caer. No, no, fijo nada. No hay ningún problema con que esto termine martillo y finalmente rompa y se vaya al alza y si usted compró put, perdió la plata. Pero por eso es que nosotros predefinimos el riesgo, porque como cualquier cosa puede ocurrir, uno nunca piensa en términos, no, fijo cae, no, fijo nada. Pero Germán, ¿y las probabilidades? Así, las probabilidades es que antes de subir con fuerza, respire acá, ¿vale? Bueno, compañeros, voy viendo si usted tiene algunas preguntas porque necesitamos ver la parte de las criptomonedas e ir terminando la sesión del día de hoy. Víctor Hugo nos dice, así es, Germán, su formulario W8B ha caducado. Por favor, complete un nuevo formulario para reducir o evitar la retención de los Estados Unidos, los impuestos. Sí. Ahí David nos acaba de mandar para quienes les salió esto. Creo que entonces a todos nos salió. Tutorial para el diligenciamiento del formulario W8B en Charles Schwab. David, muchas gracias por estarnos cubriendo siempre con estas partes. Bueno. Listo, Juan Pablo, excelente trade, contrato de petróleo también, William, expiración para hoy, súper, muy bien, muy bien, muy bien, listo. Aquí vamos bien, no tengo preguntas. Listo, y por aquí vamos bien. Bueno, compañeros, espero que todavía estén ahí, a pesar de que hay días que nos ponemos aquí un poco densos porque trabajamos más en el tema de mentalidad. Bueno, compañeros, miren lo que vamos a hacer a continuación. Voy a compartir con ustedes pantallas para ir al tema cripto. ¿Listo? Vamos a ir al tema cripto. Y bueno, y me dejan saber si. A ver, yo pido disculpas, no porque sienta que hice algo malo, sino porque soy considerado. Si algunas de las cosas que yo digo te hacen ruido y tú dices, no, eso está como raro, porque sé, yo no debería, pero a veces hablo de temas políticos sensibles, a veces hablo de temas religiosos sensibles. Yo vuelvo y te recuerdo, las cosas que hablamos aquí no es para que tú las creas, ni más faltaba. Yo no pretendo que ustedes me crean. Las cosas que hablamos aquí es para tener un punto de referencia y de pronto las tienes en cuenta para que las verifiques, no para que las creas. Para que las verifiques, no para que las creas. Yo entre más comprendo, más respeto. Por eso no les estoy diciendo que lo que yo les planteo aquí es verdad, ¿no? Es mi verdad. Si hace 10 años alguien me hubiera dicho estas mismas cosas, yo hubiera dicho, no comulgo. El Germán de hace 10 años, créanme que no comulgaba, el Germán del 2013, para nada estaba de acuerdo con las cosas que les acabo de decir. Porque el Germán del 2013 tenía otras verdades. Y sí eran verdad, pero eran verdades que funcionaban para ese aprendizaje del año 2013. Hoy en día, debido a unas experiencias y a unas cosas que han pasado y unas verificaciones que he hecho, ya las verdades del Germán de 2013 no me funcionan. O sea, no me funcionan.
Y esas verdades solo alcanzan para los frutos, y cuando yo hablo de los frutos no estoy hablando de cosas materiales, sino cuando hablo de los frutos tiene que ver con armonía, con paz, con benignidad, con sincronicidad y todas las cosas que yo hoy en día valoro mucho. Entonces, para obtener los frutos que tengo hoy, no me servían las verdades del 2013. Tuve que obtener otras verdades más acordes con el aprendizaje que tengo en este momento. ¿Listo? Entonces, me disculpo si a veces suena como que esas cosas. De hecho, en el 2013, yo estudiando al doctor Miguel Ruiz en su quinto acuerdo, él decía unas cosas que yo dije, uy, no, eso es como del diablo. Yo decía, eso es como el diablo. Y yo decía, yo debería seguir escuchando esto. Tal vez esto podría generarme un mal. Porque esto es, sí, porque el quinto acuerdo del doctor Miguel Ruiz habla de no creas nada, pero aprende a escuchar, pero no creas nada. Y hacía unos planteamientos que yo decía, ¿y qué tal que el demonio esté usando a este para sacarme de mi camino, del camino del bien? Porque en esa época yo quería ser bueno. Después entendí que los buenos sufren. Entonces entendí que no, yo mejor quiero ser justo. Y para ser justo tenía que ser capaz de pasar al otro lado de las montañas, allá, allá donde no debes asomarte. ¿Se acuerdan? Como en El Rey León y como en todas las historias para los niños. Allá donde no debes asomarte, normalmente allá es que vas a encontrar la verdad. En esa época yo decía, ¿será que me atrevo a cruzar las montañas? Y cuando veía mi realidad, yo decía, ¿qué cosas no quiero en mi vida? No quiero esto, 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 esto. O sea que tengo que conquistar unas cimas. Para conquistarlas con mis verdades actuales ya vi que no me alcanza. Por eso tuve que apropiarme de otras verdades. Probablemente si ustedes y yo estamos interactuando en el 2030 las verdades de hoy habrán sido reemplazadas por verdades a otro nivel. Sí, a otro nivel. Germán, pero a un nivel más alto o más bajo. Ah, miren los frutos de Germán en el 2030. Si Germán en el 2030 está más sincronizado, está más en paz, está más en armonía y está fluyendo mejor con el universo que lo que está en el 2025, entonces esas verdades serán más avanzadas. Si Germán en el 2030 está más enfermo, está más pobre, no digamos más porque mi realidad es de salud perfecta, pero si en el 2030 Germán no tiene salud perfecta, digámoslo en estos términos, la salud mermó, las finanzas mermaron, sus relaciones mermaron y sus niveles de felicidad mermaron, pues este vas para atrás, ¿no? Entonces por eso en la Biblia se dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Muy bien, entonces compañeros, vamos a, ya pedí disculpas, sí, no pretendo que piensen como yo, pero vamos a compartir pantalla y vamos a compartir aquí una pantalla así completa y vamos a ver eso, listo, miren. Empecemos por aquí. Esto. XRP, la moneda que más seguimiento le hacemos. Ahorita estaba en 191 mil millones en su market cap. Ya bajó un poco. 191 mil millones en su market cap. Ha caído bastante. Mire, a los 3.30. Increíble. Increíble. Hace 3 meses esto estaba en $50. Ahorita en 3.30. Bueno. Noten ustedes el suministro circulante de un máximo de 100 billones, ya vamos en 57 billones y parece ser que van a congelar el 25% del total, o sea, otros 25 billones. Por eso esta moneda está subiendo tanto. Ojo, eso en términos de XRP. ¿Qué está pasando con los ETF de Bitcoin? Ayer compraron en total, acuérdense que se minan al día 450 Bitcoin. ¿Y cuánto compraron solo los ETF? Los ETFs no compraron 450, no compraron 1000, no compraron 5000, compraron 7800 Bitcoin. ¿Listo? Miren, los veo. Hasta Grayscale compró. BlackRock, miren, compró 330 Bitcoin. Fidelity compró más de 4000, casi 5000 Bitcoin. Sí, y miren, casi todos compraron. ¿Qué quiere decir? Que compraron casi a $100,000 el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin ayer estuvo aquí en la zona de los 100,000. ¿A cuánto compraron todas esas compañías? Más o menos entre los 100,000 y los 101,000 aquí en esta zona. En esta zona. Quiere decir
que aquellos que compran a través de los ETFs, que normalmente son los inversionistas con más dinero, consideran que los 100,000 es un buen punto para comprar. Ya veremos a ver si tienen razón o no. ¿Listo? Ahora, ¿qué está haciendo XRP? Ustedes lo ven ahí. Acaba de alcanzar un máximo que no veíamos desde hace 7 años. ¿Qué está haciendo HBAR? ¿Se acuerdan que ayer leímos lo del tema de gemología y cómo se estaban tokenizando más de 3,000 millones de dólares en diamantes y piedras preciosas? Pues, ¿qué está haciendo HBAR? Haciendo máximos ¿desde cuándo no veíamos este nivel de precios? Este es un gráfico diario. Llegamos hasta aquí. Estamos hablando fue el nivel de precios que vimos el día 3 de diciembre. Si rompemos este máximo del 3 de diciembre, estaríamos hablando de que HBAR, estaríamos hablando, este que están viendo aquí es un gráfico semanal, de que HBAR podría estarse dirigiendo a la zona de los 60 centavos. ¿En cuánto está en este momento? En 35. Vamos a ver, démosle tiempo, pero quiero recordarles que la posesión es el próximo lunes y que la alt season técnicamente no ha empezado. La alt season es la temporada en la que las altcoins suben más duro que Bitcoin. Eso no ha empezado. Germán, ¿cómo sabes que eso no ha empezado? Porque tenemos aquí, sí, tenemos aquí el gráfico del Total 2, donde sacamos a Bitcoin, excluimos a Bitcoin, y el Total 2 no ha roto la zona de máximos de los 1.7 trillones, pero lo más importante, por lo cual sabemos que la alt season no ha comenzado, es porque la dominancia de Bitcoin no ha empezado a caer, y la última vez que la vimos caer fue aquí en el 2021. ¿Cuánto cayó la dominancia del Bitcoin que empezó a caer por aquí a finales del 2020? ¿Cuánto cayó desde finales del 2020 y todo el 2021? ¿Cuánto cayó? Estamos hablando que durante 133 días la dominancia del Bitcoin cayó un 44%. Y si ustedes van y revisan el gráfico de Bitcoin y las demás cripto, aquí, cuando esto cayó duro la dominancia, se vino este periodo, que ustedes ven aquí, este periodo, un periodo, a ver, aquí estamos viendo todo mayo, noviembre, diciembre 21, digámoslo mejor de esta manera. Se vino un periodo aquí, donde la dominancia después de caer se lateralizó, y en este periodo, entre mayo del 2021 y diciembre del 2021, mayo del 2021 y diciembre del 2021, ojo, mírenlo aquí, mayo del 2021 y diciembre del 2021, usted obsérvelo aquí, vimos esto. ¿Y eso qué fue? Pues eso lo que significó es que el Bitcoin subió un 140%, Bitcoin subió un 140%, y por ejemplo, un Ethereum, por aquí, mayo, veamos por aquí, mayo, esta zona mayo, Ethereum subió un 180%. Cuando vemos eso, uno dice, ok, las dos con mayor capitalización subieron más de un 140%. Ok. ¿Y qué le pasó a las otras monedas, Germán, que normalmente miramos? Miremos a ver que, por ejemplo, qué le pasó a un Cardano. Entonces, un Cardano, por aquí mayo, sí, acá, a esta zona, un 200%. Ok, Germán. ¿Qué más había por allá? Un AVAX. ¿Qué le pasó? Entonces, por aquí, miremoslo. Mayo, por aquí esta zona, por aquí, mayo del 2021. Espérame. AVAX, un 1000%. Espérame. Una alt season
es una temporada en la que mientras Bitcoin se duplica, entonces hablamos de que otras se multiplican por 10. Sí, sí, mira AVAX. Sí. Oh, hermano. Y muéstrame más ejemplos. Pues miremos Polkadot, por ejemplo. Sí. Aquí, mayo. Mayo. Esta es la zona de mayo. Listo. Mayo. Hasta aquí. 285%. Ah, ok. Sí. David, para que me ayudes, ¿qué ha pasado con Phantom? Que estaban haciendo como una migración con su blockchain, su cosa y todo, y esto de mi wallet desaparecieron los 5.000 Phantom que tenía. David, si tú puedes ahí, simplemente me ha faltado ir a hacer la tareita de, bueno, cómo es el proceso de transición. Para los que tengan Phantom, no se asusten, o sea, están en un tema ahí de transición. Pero, entonces, esto es el tipo de cosas que uno tiene que estar atentos. Bueno, ¿y qué pasó en esa época con XRP? Que igual XRP, pues, sumida en su tema de demanda. ¿Qué pasó entre mayo y diciembre del 2021? Veámoslo por aquí. Marzo, por aquí. Por aquí entonces fue, no, por aquí. Mayo. Mayo estábamos por aquí. Mayo. Bueno, los pobres de XRP solo hicieron un 110%. ¿Por qué? Muy parecido a Bitcoin. Y en eso quiero entrar. Amigos, sí, muy parecido a Bitcoin, la subida que tuvo. Pero cuando caiga la dominancia, volvamos al tema de la dominancia para que entremos entonces con este comparativo que quiero hacer con Bitcoin. Cuando caiga entonces la dominancia, como cayó aquí, se viene un periodo en el que va a ser muy interesante porque en este periodo que yo dibujé en este circulito, después de caer la dominancia, fue donde todas se dispararon, porque es como que la dominancia fluye o si la energía económica fluyera desde la criptomoneda más capitalizada y para dónde se va, para las criptomonedas de menos capitalización. Bueno, ¿por qué entonces no ha empezado la del season? No ha empezado. ¿Por qué, Germán? ¿Pero por qué insistes en que no ha empezado? Porque esta caída que vimos aquí de un 40%, todavía no la hemos visto aquí en el presente. Miren que la gente dijo, cuando vimos esta caída, dijeron, no, ya empezó la del CISO, miren, y había caído solo un 10% y rebotó. Entonces no ha empezado, o sea, no ha empezado. Necesitamos ver que la dominancia haga algo como esto. Ah, ahí ya estamos en la all season. Yo esperaría hasta el 45% de caída, hasta aquí. Cuando la dominancia esté en el 45%, o sea, que hayamos caído más de un 25%, o sea, caída del 25%, para llegar a los niveles del 45% en este gráfico, ahí sabremos que cayó la dominancia. Y ahí técnicamente iniciaría el periodo más parabólico de las altcoins. Mientras no veamos una caída así, todavía no es. Al menos pues hasta esta zona del 50% que caiga la dominancia, para no decir, listo, bienvenida a la all season. No ha empezado. Y a pesar de que no ha empezado, miren el gráfico de XRP. Y no ha empezado. Y no ha empezado. Yo ayer les decía en un en vivo, no cual en vivo, en una story, yo les decía, miren cuánto ha subido XRP, un 580. Yo ahí les dije más de un 530, pero si ustedes lo ven, allá a este punto, un 580%. ¿En cuánto? En 2 meses. En 2 meses. Entonces, aún no ha empezado la all season, no ha empezado, y mientras vemos todo rojo, Germán, qué casualidad que Bitcoin está en rojo. Las principales criptomonedas están en rojo. Los memes están en rojo. Todo está en rojo. Pero XRP, que es la criptomoneda de la que más hablamos aquí, 4% arriba. Qué casualidad. Achevar casi un 10% arriba cuando todo está rojo. Cardano, 1% arriba. Tita, que ayer estábamos hablando de Tita, también verde. Qué casualidad que justo las que nosotros observamos están en verde mientras Bitcoin está en rojo. Y no ha empezado la all season. Lindo, o sea, lindo lo que nos espera si el mercado nos lo permite, ¿no? Porque podrían pasar también cosas excepcionales y los tales cisnes negros y los cisnes grises y podrían pasar cosas. Pero si todo sigue como va, compañeros, muy probablemente en 1, 2 o 3 meses ustedes van a estar dando unos testimonios increíbles. Ahora, lo interesante y lo más poderoso no es saber dónde comprar. Ya lo hicimos bien, es evidente que lo hicimos bien. Lo interesante es si ustedes y yo vamos a tener la capacidad de vender de manera sabia, de vender en el momento correcto.
técnicamente aquí ya es el momento correcto para el que compró en los 50 centavos, ya es el momento correcto. Lo que pasa es que como uno tiene sus ambiciones y sus cosas, pues uno quiere esperar más. Pero para eso vamos a estar observantes a la dominancia, sabiendo que si no tomo beneficios acá, yo me puedo estar exponiendo a perder gran parte de estos beneficios. ¿Listo? Si usted me pregunta, Germán, ¿es hora de vender? No, yo todavía no. Pero siempre será bueno tomar. De hecho, yo ayer tomé parte de los beneficios, una parte chiquitica, pero uno tiene que empezar a tomar beneficios y es una forma también de agradecer el mercado. ¿Listo? Bueno, entonces, compañeros, ¿qué necesito que observemos juntos? Por aquí les tengo algunas cositas. Brad Garlinghouse, ¿se acuerdan que ayer a las 11:59 de la noche estábamos pendientes? El escrito de la SEC donde sustenta qué cosas quiere específicamente atacar. ¿Listo? Aquí tenemos a Brad Garlinghouse, CEO de una empresa que se llama Ripple. ¿Y qué dijo Brad Garlinghouse? ¿Qué dijo el señor? Él dijo, una definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. La SEC de Gensler realmente se tomó esto muy en serio. ¿Por qué? Porque miren lo que dicen Stuart Alderoty, que es el director jurídico de Ripple. Porque ustedes estaban preguntando, ¿y qué pasó con lo del escrito de la SEC? Efectivamente, presentaron el escrito. Y dice Stuart Alderoty, como era de esperar, el escrito de apelación de la SEC es una repetición de argumentos que ya han fracasado y es probable que la próxima administración lo abandone. Administración que inicia ahora el lunes. Responderemos formalmente a su debido tiempo. Por ahora sepan esto, la demanda de la SEC es solo un ruido. Se avecina una nueva era de regulación a favor de la innovación y Ripple está prosperando. Ya, Stuart Alderoty. Amigos, por eso XRP está subiendo. Es evidente que al señor Gary Gensler o le pagan o lo presionan o lo que sea que esté ocurriendo, yo no sé, pero es evidente que el señor no está haciendo el trabajo para lo cual fue elegido, ¿no? Él está haciendo una labor a favor de JP Morgan y de otros que necesitaban retrasar el avance de XRP. Ahora, quiero decirles una cosa, volvamos al gráfico de XRP. Cuando usted ve un gráfico así, cuando usted ve un gráfico de esto, usted lo que dice es, oiga, qué moneda tan estable, qué moneda tan estable. Miren, sí, miren todo, miren esto, esto es un gráfico semanal. Qué moneda tan estable. XRP se ha mantenido estable entre los 50 centavos y $1 durante muchos años, hasta le llamaban la stablecoin de 50 centavos, así le llegaron a llamar. 7 años ahí. Mientras se le daban alas a Ethereum y a Bitcoin, tenían presionado contra el piso a XRP, ¿sí? Frenando su avance. El lunes empieza una administración donde ustedes el otro día les mostré una foto del próximo presidente de los Estados Unidos junto a Brad Garlinghouse y Stuart Alderoty. Es muy probable que toda la tecnología, todo el desarrollo, todas las alianzas con instituciones, todos los acuerdos que ya hay y toda la infraestructura ya creada durante todos estos años empiecen a generar un crecimiento orgánico. Ojo, porque cuando las personas invierten en criptomonedas normalmente lo hacen por especulación. Por eso, cuando los mercados caen, la gente dice, uy, estos instrumentos que son tan peligrosos, llamados criptomonedas, son los primeros que venden. Por eso cuando el mercado cae un 3%, las criptomonedas y Bitcoin caen un 10%. De hecho, el mercado cae un 3%, Bitcoin cae un 10% y algunas altcoins caen un 50%. ¿Por qué? Porque si son instrumentos de especulación, pues la gente no los compra o los vende por utilidad, sino por especulación. Esta criptomoneda empieza a ser un instrumento más allá de la especulación que se compra y se vende por su utilidad. Así que no será susceptible de estos movimientos tan bruscos y que entonces que si Bitcoin cae, esto cae. No, Bitcoin cae y esta vaina sube. ¿Por qué? Porque es evidente que por muchos años la mantuvieron atrapada y su descubrimiento de precios empezaremos a verlo apenas ahora el lunes.
¿Listo? Eso es lo más probable. Vuelvo y les digo, no podemos perder de vista, adivinos no somos, pero en probabilidades eso es lo más probable. Entonces, veamos qué cosas pueden estar sustentando esto. ¿Listo? Esto es lo que ya vimos. Ya vimos a Rey Dalio, ya vimos aquí a estos y listo. Quiero que veamos algunos elementos. Jeremy Hogan aquí está diciendo, la SEC solo está apelando la decisión de que las XRP vendidas a los inversores minoristas en las bolsas no eran ventas de valores. O sea, están diciendo, la SEC que dice, oiga, eso eran valores. Eso es una discusión que ya la perdieron. Eso no son valores. Y eso es todo. Eso es lo que están apelando. No es apelable que ningún inversor haya resultado perjudicado. O sea, ¿quién que invirtió en Bitcoin durante todos estos años? Perdónenme, me equivoqué. ¿Quién que invirtió en XRP durante todos estos años en este momento está perdiendo? Es evidente que nadie ha perdido. Entonces no se puede apelar que alguien salió perjudicado. Y ese argumento ciertamente se ha vuelto aún más difícil ahora que el XRP está a más de $3. Eso dice Jeremy Hogan y bueno, sustenta con todos estos documentos que estamos viendo aquí. Y bueno, y él les pone aquí pues los documentos y todo el asunto. Este señor, este abogado realmente pues sabe de lo que está hablando. Pero quiero terminar aquí con algunas cosas. XRP en este momento, cuando iba en los 2.83, ya tenía una capitalización de mercado más alta que Nike, más alta que Coca-Cola, más alta que Disney. Pero miren por aquí, ya actualizado a los 180 billones de capitalización. Les recuerdo que no estamos en 180 billones. XRP en este momento tiene 188 y estuvo ahorita hace unas horas en 191. Pero aún así ya estaba por encima de AT&T, de T-Mobile y de Verizon. Creo que así se pronuncia, sí. Tengan eso en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Varios elementos necesito que tengamos aquí en cuenta. Ay, ¿dónde está esto? Ay, se me perdió esto. Permítanme aquí que yo tengo una cosita de cosas, un listadito aquí de cosas guardados. Quiero que veamos esto. Aquí. Esta cuenta siempre trae cosas muy interesantes. Y dice, el aumento del precio de XRP será más orgánico y sostenible que el de Bitcoin y Ethereum, porque opera independientemente de los desarrollos macroeconómicos y financieros que influyen fuertemente en otras criptomonedas. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no ha exhibido un comportamiento similar a una burbuja. O sea, no, ustedes ven, ya prácticamente 8 años en el mismo nivel de precios, lo que indica que el crecimiento de su valor está impulsado por la adopción genuina. ¿De quién? De los bancos, de las instituciones. Adopción genuina, utilidad y casos de uso, que uno de los casos de uso más poderosos va a ser ahorita el tema de la stablecoin, que ya está creciendo durísimo su market cap. Y no está creciendo a través de la exageración especulativa. La superioridad tecnológica de XRP y su capacidad para proporcionar una utilidad práctica en los pagos transfronterizos respaldan aún más su estabilidad, ofreciendo una base sólida para un crecimiento constante en lugar de picos volátiles impulsados por la especulación del mercado. Y bueno, el señor aquí documenta pues todo el asunto. Simplemente para que ustedes tengan en cuenta, para los que estén invirtiendo en XRP, pues, ¿por qué lo están haciendo? Igual ustedes tienen la tarea de seguir estudiando, pero yo aquí les traigo algunas cositas, ¿vale? Y finalmente, quiero mostrarles aquí un gráfico que ayer, miren lo que pasó. Coinbase lanza préstamos de Bitcoin para usuarios estadounidenses y además hace el relanzamiento de Bitcoin para Coinbase, para todos sus usuarios. ¿Listo? Entonces aquí está este señor, Michael Saylor. Miren lo que dice aquí, muy grosero. Está como si estuviera insultando a los bajistas, ¿sí? Bueno. Y por otro lado, ya también XRP superó a American Express, ¿no? Para que tengan idea cómo está este tema creciendo. Bueno, y aquí está la noticia, Coinbase hace el relanzamiento. Esto traducido dice exactamente así. Coinbase relanza préstamos de Bitcoin para usuarios estadounidenses. ¿Listo? Bueno. Quiero mostrarles, para que ya terminemos esta parte de las cripto, quiero mostrarles una cosa que está bien importante que tengamos en cuenta.
y les dije que les iba a mostrar un gráfico y no les mostré este gráfico. Quiero que terminemos con este gráfico. Miren esto. Hay gente que dice, y ojo porque cuando sale Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, diciendo que el Bitcoin no tiene valor intrínseco y algunos expertos en distintas cosas, menos en tecnologías avanzadas, dicen es que Bitcoin no tiene un valor intrínseco. O sea, por ejemplo, el oro. Es que una barra de oro sí tiene valor intrínseco porque con este metal se pueden crear conductores de energía y se puede en el tiempo conservar el valor. En fin, se pueden hacer joyas y esa cosa vale. Miren, hay gente que dice que Bitcoin no tiene valor intrínseco, que porque es una representación numérica en una blockchain y que eso no tiene valor. Entonces otros salen y defienden. Obvio que tiene valor porque tiene la capacidad de almacenar energía económica y la prueba de ello es que en los últimos 16 años Bitcoin pasó de costar centavos a costar $100,000 porque además el valor se lo otorga cuando una comunidad gigante cree en una cosa, ya esa cosa tiene valor. Pero no. Volvámonos más técnicos, no tan subjetivos y etéreos, porque aunque todo es energía, no aterricemos más las cosas. Todo es energía, pero tenemos que aprender a materializar también. Bitcoin versus supercomputers. Este gráfico lo que nos está mostrando es que Bitcoin, que es esta gráfica naranja, si miramos la capacidad computacional de la red de Bitcoin, cuando ustedes escuchen el término hash rate, es la capacidad computacional que tiene la red de Bitcoin, ¿sí? Y miren lo que dice aquí, la red de Bitcoin tiene 610,000, es más, casi 611,000 veces más poder computacional de hashing que el total combinado de las 500 supercomputadoras más importantes del mundo. Si usted coge las 500 supercomputadoras más importantes del mundo, pues la red de Bitcoin tiene 610,000 veces más capacidad de cómputo. Pregunta, ¿las 500 supercomputadoras más potentes del planeta tienen valor? ¿Sí? ¿Eso tiene un precio intrínseco, un valor intrínseco, perdón? No precio, sino valor. ¿Tiene un valor intrínseco? Si usted me responde que sí, pues Bitcoin debería costar 610,000 veces más que las 500 computadoras más poderosas juntas. Cuando alguien a usted le diga que Bitcoin no tiene un valor intrínseco, usted ni discuta, ¿sí? No intente convencerlo. Solamente siéntase afortunado porque usted hace parte de una pequeña porción de la población que se adelantó a la jugada. Por eso es normal que ustedes y yo tengamos los profits que estamos teniendo en la bolsa y tengamos los profits que estamos obteniendo en el mundo cripto. Es normal, es correspondiente, ¿vale? Bueno, compañeros, terminemos entonces nuestra sesión del día de hoy aquí viendo lo que está haciendo el SPY. Miren que velita sólida, compramos put, pero no ha funcionado. Ahora que tenemos velita de indecisión, ahora que sigue, la tarea es tener paciencia a ver si esto viene aquí. ¿Listo? Que cuando vengamos a la zona del promedio móvil de 50, ya la amarilla está intentando cruzar para de aquí a mañana viernes, de pronto estar viendo la posibilidad de la ruptura del 594. Vamos a ver si pasa así. O puede ser que esto venga y rompa hoy. Ah, qué pesar de los put. Pero no importa. Jugamos es teniendo en cuenta las probabilidades y en ese momento las probabilidades es que en una zona alta el precio retroceda, ¿vale? Así que la tarea es ponga su orden límite, deje lo que corra. Con el petróleo, bueno, con el petróleo vamos a ver si nos da chance de un rebote. ¡Upa! Miren qué lindo. Martillito en la zona que estábamos esperando el rebote, en la zona del 82.60. Compañeros, ¿qué yo les sugeriría? Para los que más apetito de riesgo tienen, no se van a esperar y van a comprar call aquí, ahorita en 3 minutos. Yo no opero de esa manera. Yo voy a esperar esto que les voy a mostrar a continuación. Si a las 12 del mediodía superamos el techo del gap, entonces una velita verde de estas características rompiendo ese techo, ojo que no tiene que ser sólida, solo les pido no sea un hanger, pero puede tener mecha incluso. Si rompe esta línea, continuación al alza para ir a hacer nuevo máximo local y mañana estar cobrando así como hoy, así como ayer cobraron. ¿Listo? Esto sería la tarita para hoy. Tendría que ser pues ahora entonces a las 12 o de pronto más tardecito, pero ya rebotó. Miren que en petróleo
El área de reacción no es el de 50, sino que es el de 20. ¿Qué le vamos a hacer? Está realcista. Adaptémonos, ¿vale? Esta haría la tarjeta del petróleo. Para los que quieran comprar aquí ahora en 2 minutos, respetable, pero ustedes saben que yo no puedo jugar así. Yo tengo que jugar a ser el más prudente y el más mesurado. Por eso les dejo la tarjeta aquí, ¿vale? Bueno, si por alguna razón viéramos que rompe el 82,60 a la baja fuerte, es que más se lo voy a dejar dibujado. Vamos a duplicar esto y vamos a suponer, hoy, digamos pues que hoy quedamos bidireccional, pero no sé, lo veo poco probable, pero si pasara algo como eso, ustedes ya saben que entonces lo que necesitamos es comprar put, ¿sí? Aquí abajo compraremos put para ir hasta el promedio móvil de 50 porque hace rato pues no lo visita, ¿vale? Entonces esta sería, pero esta, ¿saben qué? Esto yo quiero dejarlo como más bien, ¿cómo hacer esto? Como clarito, como para que no, como que no sea tan relevante, ¿sí? Y mejor esta de aquí, dejémosla repintada como insinuando que es más importante estar atento a la estrategia para comprar call que a la estrategia para comprar put, ¿sí? Está más interesante el call que el put, pero igual ahí dejamos la opción por si rompe a la baja, reaccionamos, ¿listo? Acuérdense, no nos anticipamos, nosotros reaccionamos. Esto sería la tarjeta de petróleo. Ahora, si es PY, rompe al alza el 594, también estaría rompiendo este techo del canal bajista. Muy atentos, compañeros, porque lo más consistente es que en esta zona cara, habiendo mostrado apertura roja en zona cara, baje un poco, ojo, pero si eso no cae y viene y rompe con fuerza al alza y usted ya está más allá de su semana 13, a usted no le debe temblar el pulso para comprar. Ay, pero siempre me estoy equivocando con esto. Perdónenme acá esto. Y es este. No les debe temblar la mano para comprar en la otra dirección. Sí, sí. Asumir que de pronto pues el put no funcionó, pero si hubo la ruptura de esos dos niveles que estamos viendo ahí, es porque ya estamos listos para ir al nivel 600. Entonces, una ruptura de este nivel, de los 594,46, coincidiría con la ruptura del canal bajista y eso es lindo. Eso es para ir a romper el 600, el 602 e ir a la zona alta, ¿vale? Bueno, eso muy importante que lo tengan en cuenta. Compañeros, con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Si compró put aquí, consérvelo y espere, dele tiempo. Pero si rompe al alza, ya saben que entonces la opción será comprar los call. Nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana. Un gran abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Bueno, Viviana me dice que está haciendo la tarea de verificación con todo el tema filosófico que hablamos aquí. Súper, de eso se trata. Un gran abrazo, Viviana. Chao, chao.